y hermana, el Señor le bendiga en gran manera. Amén. Qué gusto volver a estar con ustedes, con todos y cada uno de mis hermanos en Cristo. Quizá alguno de ustedes dijo, ¿dónde está Ramón? Y Ramón no andaba muerto ni andaba de parranda, andaba enfermo. Es un gran gozo para mí, hermanos, volver a estar desde este púlpito para compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero que si usted tiene su Biblia, si usted trajo su Biblia, la abra junto conmigo en el libro de Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Mientras usted va ahí y abre su Biblia en esa hermosa porción que vamos a estar estudiando, quiero hacer una breve reseña. Hasta ahora hemos visto 3 de los soldados de David que conformaron su ejército, el cual, pues como ya lo hemos compartido, ha sido unos mensajes que han traído mucha aplicación a nuestra vida, ¿no? Yo quisiera pensar que todo aquello que se ha comentado acerca de los 3 soldados que hemos visto, hemos tomado enseñanzas muy valiosas, muy importantes. Muchas de ellas ya las sabíamos, ¿verdad? Pero es bueno recordar. Y alguna de ellas, pues, apenas estamos viendo, ¿no? Y eso es bueno porque dice el Señor, específicamente por medio de Pedro, que nosotros debemos recordarnos de todas estas cosas, todas las cosas que están escritas en la palabra de nuestro Dios, para nuestro fortalecimiento, nuestro entendimiento, para que nuestro entendimiento se vaya afianzando más en las doctrinas de la palabra de Dios, pero también para nuestro ánimo. Y por qué no decirlo así, para exhortarnos. Yo aquí, hermanos, tomé muchas exhortaciones muy hermosas de cómo debe ser el carácter de un soldado fiel del Señor Jesucristo. Un carácter que, como vimos anteriormente, por medio de estas cualidades, que es una fe genuina. Un soldado de Jesucristo es un soldado porque ha obtenido la fe genuina que solamente proviene de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, no por obra de la carne, no por la obra de un hombre o la imposición o por una herencia de los padres, sino por medio de la palabra, a través del poder y la influencia del Espíritu Santo. Los que somos soldados en la buena batalla de la fe, se nos ha concedido por gracia que tengamos la fe genuina, la fe de un verdadero creyente, la fe de un verdadero hijo de Dios y un soldado y un valiente del general Jesucristo. También vimos ahí que una de las principales características de un fiel soldado es también la fidelidad, la firmeza, el fervor, también la capacidad de resistir en la batalla, y también, como lo vimos hace un mensaje anterior, que también debemos que ser fieles a nuestro llamado que hemos recibido en la buena batalla de la fe. Ese llamado que consistió en que por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, nuestros nombres fueran enlistados en su ejército celestial. Después vamos a seguir. El siguiente soldado, hermanos, su nombre es el Hanán, algo así muy como de Medio Oriente, ¿verdad? El Hanán. Y esa porción se encuentra en 2 Samuel 21, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios, 2 Samuel 21, 19.
Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orejim de Belem, mató a Goliat geteo, y el asta de cuya lanza era como el rodillo de telar. Hasta ahí nos quedamos. Nosotros, hermanos, por medio de este versículo podemos ver el nombre de este siguiente soldado que vamos a estar discutiendo en esta noche, el cual es el Hanán. El significado del nombre del Hanán es: Dios es bondadoso, benigno, lleno de gracia, dador y misericordioso. Qué nombre, hermanos. Qué nombre, ¿verdad? Para nosotros el decir, bueno, Gustavo, Manuel, Rafael, Ramón, para nosotros en nuestra cultura hispana, los nombres como que nada más significan un distintivo, un nombre, algo que puede estar escrito en un papel que corrobore que es la persona que se está presentando, ¿no? Para hacer un trámite fiscal, un trámite gubernamental, que se está casando, ahí está su nombre para que no digan que no es él, ¿no? O muy comúnmente, Ramón, ¿no? Uno sabe quién es Ramón, y ahí está, ahí Ramón. El apellido, bueno, Ramón Flores, ¿no? Porque también conocemos Ramones aquí, ¿verdad? Ramón Prensa. ¿Qué otro Ramón conocemos? Que no sea Flores y Prensa. Varios, ¿no? ¿Mande? Ramón Valdés. Ramón Valdés. Bueno, ¿quién no conoce a don Ramón? Y dice William que es serio. Dice que no cuenta chistes. Bueno, como volviendo a retomar después de este ameno desviamiento, ¿verdad? Volviendo a retomar el contexto del nombre, hermano, para nosotros nada más es un nombre, es un distintivo, pero para el pueblo de Israel, en el contexto en el cual el pueblo de Israel fue desarrollando su identidad desde Abraham, los nombres significan algo muy hermoso para el pueblo de Israel. Los nombres para el pueblo de Israel significaban, hermanos, un recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, pero también un recordatorio de lo que Dios era para el universo completo. Yo me imagino a el Hanán en el ejército, en la batalla, por medio de su nombre, ser de ánimo para sus compañeros en batalla. ¿Se imagina usted estar luchando y decir, vamos a ayudar a el Hanán que está en el flanco más débil, vamos a el Hanán? El Hanán, Dios es bondadoso y misericordioso, Él nos dará la victoria. Yo me podría imaginar que el nombre de este soldado, de este valiente del rey David, era un recordatorio andante de lo que Dios era para el pueblo de Israel. ¿Cuánto más en la batalla? Los hombres que él lideraba, yo me imagino que al solamente decir su nombre, ellos se animaban al ver lo grande que era el Dios que estaba luchando por ellos en la batalla. El Dios que provenía toda su fuerza física, todo su fervor. Hermanos, podríamos nada más quedarnos con esto. El nombre de El Hanán también nos puede dar mucho a nosotros de ánimo. Y quizá alguien esté pensando que esté joven y todavía no se case, que una vez contemple el nombre del Hanán, porque es un nombre muy hermoso, ¿no? Para futuros hijos varones, ¿no?
Yo no podré decirles porque pues ya con uno tengo y pues uno en camino, pues imagínense, ¿no? Ya como que digo, ya Señor, ya no más. Bueno, el acontecimiento en batalla que vimos en ese versículo, hermano, que resaltó, que yo quisiera pensar que fue una de las razones mayores por la cual el escritor de Segunda de Samuel registró su nombre ahí, fue por esta hazaña que este valiente de David realizó en el poder del Señor, en las fuerzas de Dios. ¿Por qué? Dice que mató a Goliat, geteo, y se nos dice que el asta que que la lanza que este Goliat estaba usando era una lanza como un rodillo de telar. Podríamos pensar, un rodillo de telar, bueno, no, pues, ¿quién conoce un rodillo de telar aquí? Nadie, ¿verdad? Porque pues compramos nuestra ropa ya hecha, ¿verdad? O nos la regalan. No sabemos lo que es un rodillo de telar, no sabemos, pues, ¿quién va a saber, no? Nada más vamos a, qué sé yo, a Macy's, a JCPenney, o pues un hermano que perdió peso y ya no le quedan los suéteres, me lo regaló, ¿no? No sabemos, ¿verdad?, lo que es un rodillo de telar. Bueno, podríamos pensar que ese rodillo de telar se asemeja a una lanza que era muy grande o que era muy ligera. Ahora, yo conozco esa voz. Ahora, podríamos pensar que este Goliat geteo tenía una arma muy, muy poderosa, muy avanzada, muy ligera, en la cual le afianzaba la victoria en contra de el Hanán, ¿no? Era un arma muy buena. Es como decir hoy en día, pues los soldados del país de México luchan en contra, por así decirlo, el narcotráfico en México, y el crimen organizado tiene mejores armas que el ejército mexicano. ¿Quién va a ganar? Los que tienen mejores armas, ¿no? Ahí como que se nos presenta en este versículo que Goliat geteo tenía las de ganar. Pero ¿qué se nos dijo? Que el Hanán lo venció, aún teniendo todas las apuestas a favor del contrario. Ahora imagínense también, era un gigante. Cuando dice que el nombre de este gigante era Goliat, no quiere decir el Goliat que David venció, sino que pudo haber sido uno de los familiares, uno de los primos lejanos de Goliat. Muchos de los comentaristas bíblicos apuntan a que este Goliat geteo era uno de los familiares, o por así decirlo, descendientes de la misma raza de los gigantes que habitaron aquí, que existieron gracias a la unión de un hombre y una mujer, pero con la diferencia de que el hombre o la mujer habían sido poseídos por aquellos ángeles caídos que cayeron también con Satanás aquí en este mundo. El ADN de estos seres se vio completamente alterado a tal grado que ellos fueron gigantes, fueron más altos que nosotros. Yo apenas veo a alguien de 1 metro, ¿cuánto mido? De 1,53 m, una pulgada más que yo, y ya se me hace un gigante. Ahora imagínense a estos seres que habían sido alterados por esta influencia demoníaca, ¿verdad? Ser unos gigantes que le sacaban uno 3 veces de tamaño que uno tenía. Ahora imagínense luchar contra un gigante que tenía un arma muy, muy poderosa. Ahora imagínense cómo pudo haber sido esto posible. ¿Qué se nos dijo que el nombre del Hanán significa? Dios es que
misericordioso. Dios fue misericordioso con el Hanán, que le dio el poder, que le dio la estamina que se necesitó en esa lucha. Solamente el Señor puede dar, hermanos, las fuerzas físicas para cualquier tipo de cosa. A nosotros, ¿verdad? ¿No ha experimentado usted eso? Que ya está usted muy cansado y tiene algo más que hacer y clama al Señor, y el Señor ahí está, le ayuda. Este acontecimiento, hermanos, marcó en verdad la vida de este soldado del rey David. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este pequeño versículo, de esta hazaña en el campo de batalla que el Hanán realizó en el campo de batalla? ¿Qué podríamos aprender? Bueno, podríamos aprender mucho. Podríamos tomar este versículo donde leímos de el Hanán, de ese valiente del rey David, y traerlo en una aplicación muy simple, muy sencilla y muy hermosa. Esta enseñanza, hermanos, podríamos nosotros aplicarla con los versículos que está en Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, vamos a empezar un poco más a ir al tuétano, al centro, a la clave de la enseñanza que podemos tomar de el Hanán, de este valiente del rey. Se nos dijo que él luchó en contra de Goliat geteo. ¿Sí sabe usted lo que significó geteo? ¿Sí sabe usted lo que significa geteo? Bueno, no es su apellido, no es su apodo, sino es un nombre, un gentilicio que indica de dónde provenía este Goliat. Geteo, hermanos, viene del gentilicio de Gat. ¿Cuántos de ustedes conocen Gat en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber oído este nombre Gat en la Biblia? Bueno, se encuentra en Josué capítulo 13, y voy a pedirle por favor que me acompañen ahí. Josué capítulo 13, versículo 1 al 3. Josué 13, ahí vamos a ver qué importancia tiene este acontecimiento de Josué con 2 Corintios y también el ejemplo de el Hanán. Dice Josué 13, versículo 1 al 3: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los gesureos, desde Sihor hasta el oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera los cananeos. De los 5 principales
de los filisteos, el geseo, el asodeo, el ascaleo, el geteo, el ecroneo, también los sabeos. A ver, hermano, explíqueme, ¿por qué me trajo a Josué una vez que estamos en 2 Corintios? ¿Sí leyó usted uno de los nombres ahí? De los que vivían en esa área, que aún no había sido, ¿qué? Conquistada. ¿Por quién? Por Josué. ¿Por qué? Porque ya estaba viejo. Lo dijo el Señor, ¿verdad? No lo dije yo, no lo dijo, ¿verdad? Ya estaba avanzado en edad Josué, ya no podía moverse como antes. Y eso trajo consecuencias, y una de esas consecuencias fue que algunos lugares, algunos pueblos que eran anti Dios no fueran conquistados. Y uno de ellos fue el pueblo geteo, que se nos dice que de ahí provenía ¿quién? Goliat geteo, el quien fue vencido por nuestro valiente que estamos observando hoy. ¿Qué tiene que ver Josué 3, hermanos, con 2 Corintios 10? ¿Qué se nos dice ahí? ¿Qué se nos dijo? ¿Qué leímos ahí en 2 Corintios? Que aunque hay una lucha aún. Yo, hermanos, cuando llegué a la línea del versículo 4 y 5, donde dice que hay argumentos y toda altivez que se levanta en contra del nombre del conocimiento de Dios, yo ahí vi a un enemigo en nosotros que aún no ha sido erradicado, como lo fue el pueblo de Gad con Israel. ¿No lo está viendo usted de la misma manera que yo? ¿Por qué Pablo escribió que las armas de Dios en esta milicia, en la buena batalla de la fe, son eficientes para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Esto no nos habla, hermanos, del conflicto que hay en nosotros en contra de nuestro espíritu y nuestra carne. ¿Verdad que toma un poquito de tiempo para asimilar esto? Para poder conectar todo esto en la idea principal que Pablo está diciendo aquí. Observemos muy bien, hermanos, lo que leemos. Pablo está hablando generalmente de una lucha, de una batalla, porque dice nuestras armas en nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Hermanos, debemos militar en la fe, luchando contra nuestro yo, que es nuestra carne, que se rebela en contra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en lo más interno de nuestro ser. El gigante Goliat geteo representa a un enemigo que no ha sido erradicado de nosotros, hermanos, como Romanos 7:14 lo dice. Y una vez más voy a pedirle que vayamos a esa cita, Romanos 7, nada más de unas cuantas vueltas a sus hojas, Romanos 7:14, y ahí vamos a comprobar en la palabra de Dios esto que vamos a ver. El enemigo que está en nosotros, que no ha sido erradicado de nosotros, fue algo que el apóstol Pablo mismo reconoció. Romanos 7, (14-25).
porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de Dios. Y ahí viene lo que quiero que observemos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, o sea, su espíritu, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me ha de liberar de este cuerpo de muerte? Todos sabemos la respuesta, y es nuestro Señor Jesús. Pero la idea principal de Pablo aquí es que él reconoció que en él, pero también nosotros debemos entender y ser muy humildes al reconocer lo mismo que Pablo reconoció. ¿Y qué fue lo que Pablo reconoció? Que en él había un conflicto de intereses por medio de su espíritu que había sido renovado, que había sido renacido por medio del poder del Espíritu Santo, renovado completamente espiritualmente, pero carnalmente aún no había llegado la hora. ¿Verdad que tiene mucho en común lo que vimos acerca de dónde provenía Goliat Geteo? Un pueblo que no había sido erradicado aún, pero que aún permanecía, permanecía, y que esto causaba ¿qué? Conflictos. Si hubiera sido que Josué hubiera sido un poquito más joven, pudo haber vencido a ese pueblo, y el Hanán y el pueblo de Israel nunca pudieron haber peleado con este pueblo. Pero todo está escrito en la soberana voluntad de Dios. El Señor sabe muy bien todo lo que ha de acontecer. Y yo quisiera pensar que este Goliat Geteo, al estar enfrente del Hanán, habría de traer consuelo al pueblo de Israel. Porque ellos sabían, los de Gad no han sido exterminados completamente. Van a luchar en contra de nosotros. Siempre van a estar alzándose en contra de nosotros. Pero lo bueno es que siempre había valientes que le hicieran frente. La pregunta es, hermano, ¿cuántos valientes conoce usted que le ha hecho frente al pecado que mora en ellos? Para ponérsela más sencilla, ¿cuántos hermanos conoce usted que son un ejemplo de fidelidad en la santidad al Señor? La pregunta que yo creo que va a ser un poquito más impactante es: ¿alguien alrededor suyo podría decir esto de usted? Que es uno como el Hanán que le hizo frente en el poder del Señor a la carne. Y quizá aquí la carne va a hacer un poco de batalla, porque su carne le va a decir: sí,
Tú eres alguien que ha luchado bien. Mereces honor, mereces renombre. Tengamos cuidado. Dice el Señor, el que diga que está firme, mire que no caiga. Nosotros, hermanos, debemos entender algo muy, muy importante. Y es lo que yo quisiera resumir en este punto de este mensaje. Nuestra carne aún guarda vestigios de rebeldía en contra de Dios, tal y como Pablo lo dijo en 2 de Corintios. Pero atengamos bien a la exhortación que dice que no estamos solos en esta batalla, sino que Dios nos ha otorgado ¿qué? El Señor nos ha otorgado ¿qué? Así como Goliat Geteo tuvo una arma muy poderosa en contra del Hanán, ¿qué nos dice ahí? En 2 de Corintios 10, 3 y 6. Que nuestras armas, el cual el Señor nos ha dado, son armas que espirituales. No sé cuántos de ustedes conocen a una arma. No sé, la verdad, cuántos de ustedes han empuñado un arma, un cuchillo. Bueno, no un cuchillo porque pues, es un cuchillo para cortar la carne, ¿verdad? Pero un arma, un puñal, una navaja, una pistola. ¿Qué siente usted al empuñarla? O al verla, ¿qué siente usted? Como que se intimida, ¿no? Yo me imagino a el Hanán intimidarse con esa lanza que Goliat Geteo tenía en sus manos. Se intimidó. Pero el arma que Dios le había concedido a él también intimidaba a sus enemigos. Hermanos, como Pablo dice en 2 de Corintios 10, las armas que Él nos ha concedido en su gracia para esta lucha, en esta milicia, no son armas que el mundo use, no son armas que se le da a cualquiera, sino son armas que se han concedido solamente a aquellos quienes conforman el ejército celestial de los hijos y las hijas de Dios aquí en la tierra. O sea que podríamos decir, hermanos, que debemos sentirnos privilegiados al tener estas armas espirituales. Estas armas que el enemigo cada vez que las ve, que el buen soldado del Señor Jesucristo las usa, se intimida. Hermanos, también nuestra carne se intimida cada vez que nosotros usamos estas armas espirituales, las cuales el Señor nos ha dado. Nuestra carne, nuestro yo, el pecado que mora en nosotros, hermanos, se intimida cada vez que nosotros queremos aprender cómo usar estas armas espirituales, las cuales nos ha dado nuestro buen Dios. Nuestro pecado tiembla cada vez que nosotros nos sumergimos en el manual de cómo usar estas armas espirituales, las cuales se nos han concedido para esta buena batalla de la fe. ¿Por qué nosotros habremos de intimidarnos al querer aprender cómo usar estas armas en la buena batalla de la fe? ¿Por qué nosotros nos intimidamos cada vez que un hermano nos anima o nos exhorta a usar las buenas armas de la fe? ¿Por qué nos intimidamos? ¿Por qué decimos, hermano, no soy bueno al utilizar esta arma en la batalla de la fe? A luchar en contra de mi flojera, a luchar en contra de
todo aquello que me hace no empuñar las armas espirituales que el Señor me ha concedido. ¿Por qué nos intimidamos, hermanos? Se supone que debemos ser un ejército, un pueblo valiente y esforzado, ¿no es así? ¿Por qué cada vez que alguien se nos acerca y nos dice, hermano, aquí es una Biblia de estudio, se la quiero regalar para que usted crezca espiritualmente, estudie un libro o un devocional por medio de WhatsApp? ¿Por qué nosotros nos portamos como un pueblo que rechaza las armas que el Señor nos ha concedido para luchar la buena batalla de la fe? También la otra arma, la oración. ¿Por qué cada vez, hermanos, que se nos presenta la oportunidad de usar esta poderosa arma que es la oración, preferimos mejor tomar el control y prender la televisión, o tomar el celular y ver algo ahí que no es para nada provechoso en esta buena batalla de la fe? ¿Se imagina usted a Elhanán decir, pues no voy a utilizar la espada, pues no voy a utilizar el escudo, la lanza, pues no voy a utilizar la armadura? ¿Por qué? Pues el Señor está conmigo, Él me va a hacer vencer a este Goliat geteo. ¿Usted se imagina a Elhanán así, de indiferente? Hermanos, ¿por qué el pueblo de Dios se muestra indiferente al hacer buen uso de estas armas espirituales que se nos han concedido, la palabra de Dios y la oración? Yo creo que es una de las preguntas que más ha incomodado a la iglesia en estos últimos 50 años. No solo en México, no solo en Honduras, no solo en Puerto Rico, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Doy gracias a Dios porque un puñado de valientes ha tomado la decisión de confrontar, de animar y de orar por el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios luche la buena batalla de la fe con el arma de la palabra de Dios y la oración, en la buena milicia. Nosotros, hermanos, debemos también entender esta necesidad. Como Pablo nos dijo en 2 Corintios, que hay argumentos y altivez en nosotros, en lo más interno de nosotros, que nos hace rebelarnos en contra de lo que ya sabemos aquí, de la palabra de Dios. Yo no podría explicar, hermanos, cómo es que sucede, pero no es cierto que hay veces que nuestro pecado, con tantito que se mueve, hace que todo nuestro ser completamente se envanezca en altivez en contra de lo que el Señor le agrada. ¿Verdad que no, nada más le hace falta un poquito y se levanta todo, verdad? ¿Cómo podemos solucionar esto, hermanos? En nosotros. Pablo lo dijo, el bien que hay en mí no lo quiero hacer, sino hago lo malo. Yo me imagino a Pablo, un hombre del Señor, un hombre fiel, consagrado a la obra del Señor, y digo yo, wow, si ese hombre lo tuvo, ¿cuánto más alguien que nada más viene los domingos?
o alguien que es cristiano nada más, de 2 a 5 de la tarde, los domingos. Mira, hermano, yo cuando me dije esto, yo me puse a temblar en la presencia del Señor. Decir, no, yo escucho K-Love, yo escucho Rubén Sotelo, no, yo escucho otros todos los días en mi casa. Eso no garantiza nada. Yo escucho mensajes, sermones en el YouTube. Eso no garantiza nada. La mera hora de la verdad es, como en este caso, en este flanco de la buena batalla de la fe, es cuando estamos a solas. Esa es la mera hora. Como decimos en México, esa es la mera hora ranchera. Como dicen los americanos, when the rubber meets the road. La hora de la verdad es cuando estamos a solas en este flanco. Yo creo que en este punto, hermanos, podríamos pensar que quizá es por eso que muchas personas no vienen al Señor, porque ven el conflicto del cristiano, porque ven la dificultad que un hijo de Dios tiene en este mundo. Ellos quieren seguir mejor en las comodidades del mundo, disfrutando de los deleites. Tal y como Juan Bunyan lo describió en El progreso del peregrino, que los 2 acompañantes que querían convencer a Cristiano de volverse, al ver lo más difícil, se volvieron atrás y dijeron, yo no quiero este tipo de problemas, yo no quiero este tipo de vida, pero ¿qué hay en el espíritu del Hijo de Dios, del soldado en la buena batalla de la fe? Lo que Pablo declaró en Romanos 7, la ley de Dios perfecta que está en mi mente me muestra cuál es el camino, aun cuando yo no quiero ir ni dirigirme a ese camino, cuando quiero tomar atajos. Yo les voy a decir, hermanos, que aquí es donde la palabra de Dios debe ser utilizada. Cada vez que en nosotros todo argumento de nuestra carne que nos dice, haz lo que tú quieras, nadie te está viendo, nadie te va a oír, nadie va a escuchar esa música que estás escuchando en tus audífonos, nadie te está viendo lo que estás haciendo a solas en este cuarto con la puerta cerrada. Todo argumento que nos presenta la carne, hermanos, debe ser combatido con los argumentos que están en la palabra de Dios. Como 2 de Timoteo 3:16 dice. La palabra de Dios, hermanos, su función es esta en este flanco de la batalla, de la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay una palabra en el versículo 16, hermanos, que se parece mucho a la palabra que la carne nos presenta a diario. La carne nos presenta argumentos para que nosotros
le demos vuelo a la hilacha, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? La palabra de Dios es útil para redarguir. Vienen de la misma raíz. Redarguir significa presentar otro ¿qué? Otro argumento más poderoso, más sublime, con más autoridad en contra de los argumentos de la carne. Nosotros sabemos y reconocemos y todos estamos de acuerdo que la palabra de Dios es la máxima autoridad en este universo, ¿verdad? ¿Por qué a veces actuamos como si la palabra de Dios no fuera la más alta autoridad en nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser? Y nos inclinamos más a los argumentos de nuestra carne y satisfacemos más nuestra carne en lugar de los deseos de santidad de nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros debemos respondernos a diario. Quizá alguno de nosotros no pueda llegar a la respuesta, quizá algunos sí. Y quisiera yo animar que aquellos que han encontrado la respuesta, animen a aquellos a que les cuesta trabajo entender esto. Porque así dice la palabra de Dios. Los fuertes, animar y fortalecer a quienes, a los débiles en la fe. Ahora, ¿por qué nosotros, como pueblo de Dios, por qué el Señor aún no nos saca de esta miseria? Bueno, Pablo dijo que él estaba en miseria al reconocer ese conflicto, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me ha de libertar de este pueblo, de este cuerpo de maldición? Pablo reconoció que el día aún no había llegado, pero sí sabía que había un consuelo, y ese consuelo él lo halló en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo cuando estamos a solas, luchando en contra de nuestra carne, va a marcar la diferencia. Si nos olvidamos de nuestro Señor en esos momentos, vamos a caer, vamos a ser seducidos por ese argumento de nuestra carne que nos dice hazlo, y nos va a poner en altivez en contra de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. La verdad en este complejo tema, hermanos, del conflicto del cristiano en contra de su carne y su espíritu, nos apunta al día glorioso de la glorificación de nuestro ser. Cuando este pecado, este cuerpo de pecado, este cuerpo, como dijo Pablo, vendido al pecado, un día va a ser transformado completamente a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. A mí me consuela mucho. Pero hermanos, si aún estoy aquí, si aún estamos aquí, seamos fortalecidos y animados con la verdad de que el Señor nos ha brindado un arma muy poderosa para hacer frente en contra de ese enemigo interior que hay en nosotros. Este estudio, hermanos, es como una expansión de lo que vimos hace 2 estudios anteriores. Si se acuerdan que platicábamos acerca de los 3 enemigos que hay en la buena batalla de la fe, que es Satanás, el mundo y
nuestra carne, ¿verdad? Como lo digo, esta es como una expansión, hermanos. La arma de la oración, hermanos, debe ser utilizada en este flanco de batalla. Hay una porción, hermanos, hay una porción bien hermosa, que por cuestión de tiempo, pero si usted está anotando, por favor anótela, que habla acerca de la oración, que es en el Antiguo Testamento, que es en Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 7 y 12. Como lo digo, por motivo de tiempo, no vamos a leerlo. Cuánto quisiera leerlo, pero si usted lo va a anotar, anótelo. Primera de Samuel 7, 7, 12, se nos habla que el pueblo de Israel se encontraba en momentos bien preocupantes, tanto que se acercaron al profeta y le dijeron al profeta: mira, el pueblo filisteo viene en contra de nosotros con todo lo que trae, con lo mejor del ejército. Y el pueblo de Israel, a una voz, le dijo al profeta: ora por nosotros. Ora por nosotros, para que el Señor nos dé la victoria. ¿Qué cree lo que pasó? Por cuanto el pueblo se unió en oración, el ejército se unificó, no en estrategia militar, sino en un espíritu de oración, junto con el profeta. El Señor concedió en su gracia abrir los cielos para así beneficiar a este pueblo necesitado. Y el pueblo de Israel venció a los filisteos de buena mano del Señor. Ahí vemos en esa porción de 1 Samuel 7, hermanos, el poder que puede ser desatado si el pueblo de Dios entra en un espíritu de oración ferviente delante del Señor. No solamente corporalmente, sino también individualmente, hermanos. Alguien que está en continuo ejercicio de oración, fervoroso delante de Dios, en pensamiento, o cerrando sus ojos, arrodillándose. Es un soldado que está haciendo buen uso de esta arma que es la oración, la cual le va a hacer salir avante, salir victorioso en el flanco de la buena batalla de la fe en contra de la carne y los deseos de la concupiscencia que hay en nosotros. También la otra arma muy poderosa, que es el estudio de la palabra de Dios. Como ya lo mencioné, hermanos, el estudio de la palabra de Dios también es un arma espiritual que el Señor nos ha dado en contra de todas esas fortalezas que están en contra de nosotros, en especial nuestro yo, nuestras concupiscencias. La porción que nos habla acerca de la eficacia, de la importancia de la palabra de Dios morando en nosotros se encuentra en Efesios 6, 12 y 14, que nos dice Pablo: vestíos de la palabra de Dios. ¿Sí sabe usted lo que significa ser vestíos? Vestirse, cubrirse completamente, estar cubierto de un ejercicio constante, exhaustivo del estudio de la palabra de Dios. Perdóneme, pero los devocionales, los versículos pequeñitos, no tienen la misma eficacia que una buena hora en un estudio exhaustivo en la palabra de Dios. Hay veces, hermanos, que nos cuesta mucho, ¿no?, estudiar la palabra de Dios. Ciertamente la leemos, la escuchamos mensajes, ¿no?, de Sugel Michelén, de John MacArthur, ¿quién más? De otros hermanos muy reconocidos, ¿no? Pero ¿qué hay de ese tiempo tan valioso que hay en nosotros
bajo la dirección y la bendición del Espíritu Santo, de nosotros estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta. Quizá usted dice, pero hermano, no hay que desechar los dones que ha el Señor puesto en otros hermanos. Sí, no estoy en desacuerdo de eso. Lo que estoy en desacuerdo es, ¿por qué nosotros ponemos más empeño en otras cosas que en las cosas del Señor? En lo especial, el estudio de la palabra de Dios. En cierta manera, hermanos, el cristianismo ha caído en una contradicción. Y esa contradicción es que decimos ser un pueblo de Dios cuando en realidad no lo mostramos. No, en la buena batalla de la fe no utilizamos estas dos armas. No hacemos uso de estas dos armas. Y porque no utilizamos estas dos armas, nos quedamos hasta atrás del ejército para que los más valientes sean los que peleen. Eso no está bien. El Señor quiere que todos seamos valientes y que de alguna manera vayamos a lo más fuerte de la batalla, utilizando la arma de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, hay un famoso predicador de hace 2 siglos que dijo algo muy hermoso en cuanto a la oración y el estudio de la palabra de Dios. Este hermano fue un predicador muy articulado en palabras, muy educado en seminarios, pero que también él reconocía que su diario vivir, fuera de los salones de los seminarios, fuera de los libros, él reconoció que ahí había una batalla. Cuando él estaba solo, cuando él iba por camino a dirigirse a un lugar para predicar, él reconoció que había ahí una batalla. Y él llegó a la conclusión de esto, acerca de la oración y el estudio de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, en cuanto a la buena batalla de la fe. Y esto fue lo que dijo Andrew Murray. Con pensamientos de devoción al poder de la oración y el Espíritu Santo, podemos lograr un discernimiento más profundo del valor y el poder de la palabra de Dios como el combustible, la energía y el fervor en nuestra vida espiritual y en la buena batalla de la fe. Alimentarnos con la palabra de Dios día tras día es indispensable para asegurar una vida espiritual fuerte y con poder. Hermanos, Elhanan fue un varón esforzado. Fue un varón que dependió completamente del poder del Señor en el campo de batalla. Y el Señor le dio la victoria. ¿No es esto un ánimo para nosotros para imitar estos ejemplos que fueron registrados en la palabra de Dios? Para mí lo es. La enseñanza para nosotros, hermanos, es que debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras para ser fortalecidos y animados para la batalla en contra de nuestro enemigo interior, que es nuestra carne, el enemigo que aún no ha sido erradicado de nuestro ser. Con la mira de ese día glorioso, de que un día seremos glorificados y un día el único ser que sea reflejado en nosotros sea el de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, empapemos estas palabras, estos meros esfuerzos de su servidor con mucha oración, y que el Señor nos conceda un entendimiento que nos haga salir de estas puertas a nuestra verdadera batalla. Estar aquí no es nuestra lucha. Allá afuera es donde está nuestra lucha también, exteriormente como interiormente. Hermanos, les pido que nos pongamos todos de pie y nos dispongamos a pedir a nuestro Dios su bendición
retirarnos. Nuestro Dios, queremos agradecerte por ese tiempo que nos has concedido en tu palabra de ver ese hermoso ejemplo de ese soldado del rey David que fue esforzado, y también las aplicaciones que vimos en tu palabra de cómo Pablo nos anima y nos insta a que debemos hacer buen uso de estas armas espirituales para derribar todo argumento, toda altivez que nuestra carne quiera presentarnos para hacernos rebelarnos en contra del conocimiento de tu palabra que mora en nosotros. Queremos pedirte, nuestro Dios, que bendigas tu palabra en nuestras mentes y nuestros corazones, de manera que nosotros podamos hacer buen uso de estas armas espirituales que es la oración y el estudio de tu palabra, para poder así salir victoriosos en este flanco de la buena batalla de la fe en contra de nuestra carne, que a toda costa nos quiere hacer rebelarnos en contra de tu ley santa, de tus preceptos que han sido aprendidos por nosotros, por medio de tu Espíritu, apuntándonos al ejemplo sublime de obediencia que es el de tu Hijo Jesucristo. Nuestro Dios, te pedimos que nos lleves con todo bien, con todo cuidado a nuestros hogares. Te lo pedimos en ese nombre glorioso y bendito de nuestro general al mando en esta buena batalla de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.